Muy pero muy buenas noches para todos, es un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes, dar comienzo a una nueva edición de Agenda Abierta y en esta ocasión con uno de los precandidatos colorados, el favorito, dicen según las encuestas, o uno de los favoritos por lo pronto, Robert Silva. Silva, gracias por estar aquí, buenas noches y bienvenido, ¿cómo está? Gracias por recibirme, un gusto volver a estar acá. Bueno, ¿es así? ¿Se siente el favorito? Venimos trabajando muy bien, tenemos un muy buen equipo, tenemos estructura en todo el país, se están sumando muchísimas agrupaciones o generándose agrupaciones que surgen de otras y bueno, creo que venimos bien. Nosotros generamos un movimiento que crece, el movimiento crece, que surge desde Ciudadanos, del sector Ciudadanos, pero aglutina a diversas agrupaciones provenientes de ballistas, de la lista 15, o independientes, o desprendimientos que hay de algunas agrupaciones que resuelven apoyar a otro precandidato y se genera otra para apoyar nuestro proyecto. ¿Tendrían que ser obligatorias las internas? Bueno, capaz que sí, no lo tengo totalmente definido. Yo soy defensor del voto obligatorio porque creo que es muy importante que la ciudadanía participe efectivamente en resolver sobre los destinos de su país. Es un derecho de ver. Entonces, en ese sentido y pensando de que quien en definitiva triunfa en las elecciones internas es quien luego va a ser el candidato único de cada partido político, sería bueno que todos participaran. ¿Se baja alguno de los precandidatos? Bueno, yo no tengo noticia. Por lo pronto Robert Silva y su equipo siguen hasta el final. ¿Creen las encuestas? Sí, creo y trabajo con ellas. Ese trabajo con ellas, ¿qué significa? Significa que pido estudios de opinión pública, se realizan algunos focus grupos, tomo en cuenta las informaciones que algunos de los responsables de las empresas me brindan para ver por dónde vamos. Muchas veces no coincido con las encuestas, ¿verdad? Yo siempre sostuve alguna encuesta que le daba al Partido Colorado 3%, digo, por favor, imposible que los colorados seamos el 3%. Basta ver toda la estructura que sobre todo 2 o 3 precandidatos del Partido Colorado tenemos a lo largo y ancho del país para darse cuenta que no podemos ser 75.000 personas. Pero bueno, las encuestas nos marcan una situación compleja al Partido Colorado por la cual tenemos que trabajar para crecer. ¿Quiénes colocaron en esa situación compleja al partido? Yo creo que sin duda nosotros tuvimos una situación vinculada a la crisis en el año 2001 y 2002, en donde sufrimos las consecuencias de la peor crisis económica del país, estando al frente del gobierno, tomando decisiones que había que tomar y que, bueno, le costaron electoralmente al partido. Luego tuvimos 2 situaciones complejas, uno la retirada a mitad de periodo de Pedro Bordaberry, que siguió siendo senador, pero resolvió no liderar el partido y ahí quedó una situación de acefalía, hasta que surgió Talvi. Y nos inspiramos muchos de nosotros en Talvi y cayó a los 2 o 3 meses de iniciar un gobierno. Resolvió irse, como yo se lo dije, lo entiendo, pero no comparto la decisión. Y bueno, el partido quedó en una situación de acefalía en cuanto a liderazgo político, renovación generacional, que es muy importante. Y creo que también hay otra cosa y hay que asumir, y por eso yo estoy acá, porque quiero cambiar una forma de trabajo del partido post-elecciones. Estoy convencido que el Partido Colorado, como todo partido, pero por el que yo quiero representar y liderar, y quiero ganar las internas, tiene que trabajar fuertemente a las elecciones. Es el objetivo primario, tener el mejor desempeño en las elecciones. Pero la vida de un partido político no se termina en las elecciones, comienzan las elecciones, tiene nuevas autoridades, nueva orgánica y hay que empezar a trabajar a lo largo y ancho de todo el país. Yo quiero, en la interna del Partido Colorado, junto al equipo que me acompaña, mover las bases del Partido Colorado, volver esa orgánica pujante, que los comités ejecutivos funcionan, que la convención, que clubes barriales, que reuniones en casa de familia, hay que hacerlo, porque al Partido Colorado hay que recuperarlo. ¿Cómo analiza el episodio Julio Luis? Bueno, lo dije en su momento, yo obviamente yo no integro el sector ballistas. Pero es colorado. Soy colorado, está dentro del partido, pero estamos... Y es uno de los precandidatos. Sí, yo no o sea que tiene una opinión de peso. Tengo una opinión propia de quien es precandidato y tiene un sector tan fuerte como es Crece y Ciudadanos en particular, pero yo no fui consultado. El presidente Julio María Sanguinetti a mí no me respalda a otro precandidato.
Entonces, por lo tanto, yo no tuve nada que ver con eso. Pero sostuve lo que sostuve antes y lo puse como ejemplo. Cuando Tabaré Vázquez puso a su hermano en cargos relevantes de gobierno, yo siempre dije que no estaba bien eso. Y ahora sostengo lo mismo. Y en la instancia electoral, interna, un ministerio, mi opinión es que no nos hacía bien y por suerte no se concretó. Hubo algunos chisporroteos con Ojeda. Dice Ojeda que usted falta la verdad en cuanto y tanto una lista, 2215, corrígeme si me equivoco, apoya a Ojeda y usted dice que no es tan así. La pregunta es, Silva, y usted hace unos cuantos meses que está en política, yo diría años, no solo en esta etapa, sino antes. Soy un militante de una vida. ¿No se aspira siempre a pescar fuera de la pecera y no dentro? Totalmente, sí. ¿Y entonces? Así no va a crecer nunca el Partido Colorado, ¿no? Lo que yo digo es, estamos en una interna, las internas son de los partidos, y a mí me consultó una radio de Tacuarembó, y lo que dije es la pura verdad, acá y en la China. Si usted tiene 2 ediles y uno resuelve abandonar la lista y apoya a otro precandidato apoyándome, es el 50% de la bancada. Pero además ese edil con todos sus suplentes, con la secretaria de bancada. Entonces no hay duda que la 2215 de Tacuarembó, la lista de Jaime Montaner, la tradicional, resolvió irse para apoyar a Ojeda. No hay duda. Pero parte importante, el 50% de su bancada, apoya a este precandidato. Y eso es verdad. ¿Una interna es una elección exclusivamente de estructuras? ¿No se capta de afuera? Se capta mucho afuera, yo estoy captando mucho afuera y lo digo y me llena de orgullo. Cuando yo largué el 7 de noviembre, lo dije en el Montevideo Music Box, dije, miren, yo llego para generar un proyecto que abra porteras, que trascienda fronteras. Porque para construir un proyecto abarcativo de todos los intereses nacionales hay que además de los colorados nos voten otros, y nos está pasando. A mí me ha apoyado, el otro día se sumó José Luis Alonso, que fue director de ANCAP, por Cabildo Abierto, candidato a la Intendencia de Montevideo junto a Laura Raffo en las elecciones pasadas. Alonso se sumó y apoya, hicimos una presentación. ¿El ex director cabildante de ANCAP? Sí, el que terminó con problemas cuando criticó a Irene Moreira. Sí, claro. Y dijo que estaba mal lo que había pasado. Bueno, terminó. ¿Qué le pareció a usted ese episodio? Bueno, yo de Moreira, obviamente que yo no lo comparto, no comparto lo acontecido y creo que, bueno, si no me equivoco, todavía no están los resultados, pero el Ministerio estaba investigando cómo había sido en la adjudicación de las viviendas. De ser como dice que fue, no lo comparto. Bueno, usted me decía, Alonso lo está acompañando. José Luis Alonso. ¿Qué otro actor político que no pertenece al Partido Colorado, que tiene raíces en otro sector o en otro partido, lo está acompañando? Bueno, el otro día, nos ha pasado mucho en el interior. El último que recuerdo es el Pato Olveira en Paso de los Toros, el referente que incluso ganó ampliamente al Partido Colorado en Paso de los Toros, representando a Cabildo Abierto, también se sumó a nosotros. Nos está pasando mucho en el interior del país y después gente que viene y se suma habiendo sido ediles del Partido de la Gente o referentes del Partido Nacional también que se están sumando. Yo creo que nosotros estamos generando un espacio amplio, abarcativo de visiones distintas que donde confluyen en la visión de que llegó el momento de que hay que tomar un conjunto de decisiones en temas trascendentes, como lo hicimos en la educación, hacerlo en otras cosas. Bueno, llegamos al punto. A ver. ¿Qué le dejó esa gestión? Gran satisfacción. ¿En serio? Sí. ¿Sabes por qué? Yo lo miro de afuera y digo, un día sí y otro también, conflicto en Conflicto y compleja, pero fue compleja, fue difícil, pero fue muy reconfortante. ¿Sabes por qué? Primero porque logramos generar un equipo muy bueno de profesionales de la educación, maestras, profesores, gente formada en distintas áreas vinculadas a la educación, que conformamos un equipo y dijimos, bueno, nuestra hoja de ruta es esta, vamos por acá y generamos espacios de participación y de diálogo contrariamente a lo que dicen. Como nunca en esta transformación educativa hubo diálogo y participación, como nunca. La diferencia es que no hicimos lo que algunos querían. Estaban acostumbrados a que llegaban, pateaban y decían esto es así, y no se hacía nada o se hacía como ellos decían. Acá no. Acá dijimos, la educación hay que cambiarla de esta manera, vamos a dialogar, corregimos algunas cosas en función del diálogo que tuvimos, pero avanzamos. No estoy de acuerdo con las competencias porque es mercantilista, mi amigo, el mundo va por eso. Usted no solo tiene que saber, sino tiene que saber hacer.
Usted no solo tiene que aprender historia, la batalla de las piedras, la batalla de Sarandí. Tiene que desarrollar competencia en comunicación, pensamiento crítico, pensamiento creativo, etcétera, etcétera. Entonces, para eso, usted, junto con el momento que aprende la batalla de las piedras, realiza estrategias metodológicas diferentes para que los estudiantes se involucren y desarrollen competencia. Algunos no están de acuerdo, dicen que eso es subordinar al mundo del trabajo, al mercantilismo, y habían tenido paralizada la educación durante todo este tiempo. Nosotros llegamos y lo hicimos. Entonces, ¿por qué tengo satisfacción? A pesar que pasé mal en algunos momentos, tengo que reconocerlo. A eso iba. Primero, con esto que usted me acaba de mencionar, ¿qué tan cerca estuvo de ese concepto que dijo el expresidente Mujica en un libro? A los sindicatos hay que hacerlo M. No, a ver, yo creo que a los sindicatos... ¿Lo pensó? Pero no, por lo menos, ¿lo pensó en algún momento? No, porque yo a los sindicatos siempre les fui frontal y les dije, miren, acá dialogamos, generamos estos espacios, pero manda la autoridad la tenemos nosotros. Llegamos acá para hacer lo que hay que hacer. Uno va al gobierno para que las cosas sucedan. Yo no llego al gobierno para complacer a todos, trato de atender todos los intereses, pero sé que en el manejo de la cosa pública siempre hay alguno que va a estar descontento, y máxime algunos actores, que convengamos, ellos no están en función de que las cosas sean buenas o malas y de los efectos que produzcan, están en función de cuestiones filosóficas, ideológicas y mucho político-partidarias. Eso es la verdad, y hay que decirlo. Lo dijo Carmen Tornaría, persona del Frente Amplio, de izquierda, con la cual tuve el enorme placer de trabajar en el gobierno de Rama, liderado por Rama. Mis compañeros de izquierda nunca van a admitir, y mucho menos reconocer, que cosas que nosotros postulábamos hayan sido hechas en un gobierno del Partido Colorado o que ellos llaman de derecha. Me lo decía. Por eso no vamos a llegar a algunos acuerdos. Entonces, en ese sentido, yo llegó un momento que tuve que tener firmeza. Y como tuve firmeza en muchas de las acciones que llevamos adelante, sufrí agresiones. Que esos fueron los momentos más difíciles. Yo tuve dos momentos difíciles. El primero, cuando tuvimos, junto con el presidente de la República, tomar la decisión valiente, porque en aquel momento había que ser valiente, de abrir los centros educativos en pandemia. No fue fácil hacerlo, porque desde los pronósticos que íbamos a matar niños hasta que íbamos a llevar el contagio del COVID-19 a los pueblos rurales, cuando empezamos a abrir, todo, que teníamos alcohol en gel, comprar el hipoclorito, todas esas cosas. Fue muy difícil esa etapa. Y lo otro que fue muy difícil fue cuando comencé a recibir agresiones personales, que me vandalizaron mi casa, que me agredieron físicamente, verbalmente, pero a mí esas cosas me fortalecen. Cuando yo veo obstáculos, y obstáculos rodeados de actitudes totalitarias, como las que me tocó vivir, redoblo la apuesta. Digo, entonces estoy bien. Porque si uno también tiene que mirar que el que está enfrente criticando, quién es, qué ha hecho, qué hace. Entonces, en esos momentos difíciles, lo fueron como tales, pero estoy contento. Porque la educación de este país, política pública fundamental, para generar oportunidades en la gente y el desarrollo humano, que en definitiva es el desarrollo de esta sociedad, es la educación. Y nosotros logramos moverla. Hacemos la pausa. Perfecto. Y seguimos charlando de educación y de política, ¿le parece? Muy bien, excelente. Tanda y enseguida regresamos. Hace años que en Canelones levantamos la bandera de hacer las cosas bien. Y para eso es fundamental atraer más inversiones, impulsando nuestro comercio, la producción de alimentos, la industria y los polos logísticos. Canelones también crece gracias a su gente y su compromiso. Por eso somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Continuamos con esta agenda abierta. No me quiero ir aún de educación sin preguntarle algo, Silva. En toda su gestión,
cuáles fueron los puntos más altos o los logros, digamos, más importantes, y cuáles considera usted no se pudo concretar, en parte por ese enfrentamiento con los sindicatos. Yo creo que las mayores dificultades las tuve en la época de pandemia. Imagínense que yo asumí el 19 de marzo del 2020 con todo clausurado y cerrado. Es lo mismo que tú vengas a trabajar acá al canal, ingreses y no haya posibilidad de emitir la programación, tu programa, pero tenés que estar acá. Entonces en la educación fue muy complejo. Muy complejo el avance, muy complejo el vincular al plan Ceibal, que fue fundamental, pero no se usaba como se tenía que usar, muchos dispositivos no estaban, conectividad faltaba, aprendizaje, los docentes no usaban todo lo que tenían que usar, los estudiantes tampoco. Vos fíjate que cuando nosotros llegamos había 29.000 usuarios de las plataformas de Ceibal. En pandemia llegamos a 800.000. Todo eso fue un proceso. ¿Y eso era una negación de los docentes? Y de la gente en general, de los estudiantes, mucho, porque faltaba... O sea, la herramienta estaba, pero no se usaba. La herramienta estaba, pero no se usaba. Esa es la verdad. La ANEP y Ceibal, así. Nosotros incursionamos integrando la LUC, me puso a mí en el directorio del Ceibal, un gran presidente con un gran equipo de Ceibal que trabajamos con Folgar, y ahí estaba el ministro de Educación también, y nosotros ahí hicimos una confluencia entre la ANEP y el Ceibal, como debe ser, y ahora coordinación total. Y hemos mejorado en muchísimas cosas. Este fue un momento difícil. Si tú me decís qué quedó pendiente para... yo creo que quedó algo pendiente, que es profesionalizar mucho más la carrera de los docentes. Darle mayores herramientas para su ascenso, darle mayores herramientas para su profesionalización, valorar mucho más su profesionalización, darles más estabilidad. Creo que eso quedó pendiente, una reforma del estatuto, algunas cosas que habíamos estado hablando, que creo que va a quedar para la próxima administración, por lo que me han dicho. Silva, usted recorre, conversa con la ciudadanía. ¿Qué le piden? Mucha gente me plantea el tema de la seguridad, es un tema latente, y me plantea también el tema vinculado a la seguridad, que es el narcotráfico, y el tema de trabajo y empleo en la nueva realidad. Hay mucha gente que tiene trabajo y empleo pero gana poco y ve que hay posibilidades de ganar más y necesita formación y necesita capacitación. Y ahí creo que estoy convencido que nos va la vida en eso, en desarrollar un plan de formación y capacitación atendiendo las necesidades de las zonas y además apoyando a pequeños y medianos productores. Vamos por partes. Sin irnos de la educación, le pregunto por seguridad. ¿Qué fue lo que recogió en todos estos años al frente de justamente el CODICEN, por ejemplo? Se tuvo que invertir. Tal vez 20, 30 años atrás era impensable ver una escuela con rejas, Silva. Un liceo con guardia 222. Una UTU con un circuito de videovigilancia. ¿Qué pasó en el medio? Rejas, guardia, cerca eléctrica, videovigilancia, alarma. 900 millones de pesos por año, la última vez que firmé algo, es lo que gasta la educación en seguridad. Solo en seguridad. 222, el llamado 222, o empresa. Después afuera están las rejas, los porteros, todo eso va por otro lado. O sea que son cientos de millones de pesos invertidos en seguridad en los centros educativos, porque si no, muchos son desvalijados, antes y ahora. Entonces, hay un tema realmente de vincular a la educación mucho más con la sociedad, como pasaba en mi época en Tacuarembó, sin perjuicio que siempre existió alguna cosa con los centros educativos y la seguridad, pero el centro educativo era respetado. Pero acá hay un ataque de profeso hacia el muchos casos, sí, muchos casos. Y el otro día me pasó, estuve conversando con la directora del Jardín de Casaballe. Yo creo que además hay un tema cultural, social, de marginación que nos está afectando y mucho, de valoración de la educación como instrumento y herramienta de progreso social que se ha perdido y por la cual nosotros en la transformación educativa hemos trabajado mucho. O sea, el concepto en la ciudadanía es: no vayas a la escuela que no sirve para nada, o no vayas al liceo o al auto que no sirve para nada. Pero mirá, rinde más tener una boca en tu casa o ser narcotraficante. Lamentablemente, mirá, a mí me tocó hablar con alguna familia y me dijeron: ¿yo para qué voy a hacer que mi gurí estudie si da lo mismo? Sí, lamentablemente hay gente de los sectores más vulnerables que tiene esa visión. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer... ¿Cómo se cambia eso? Porque eso está inserto, Silva, en una cultura de barrio. Se cambia vinculando a las familias mucho más con la educación,
cambiando la educación y dando sentido de pertenencia a los estudiantes, haciéndolos protagónicos de su aprendizaje. Concientizar al estudiante, yo en esto tengo mi posición, capaz que no es compartida por muchos. Yo creo que no hay que prohibir, yo soy enemigo de prohibir, sí integrar. Y hablo del celular que ha estado en discusión, es decir, celular sí, celular no en la clase. Bueno, todo administrado y administrado correctamente, e involucrando la utilización de algo tan cotidiano para nuestros jóvenes en el proceso de aprendizaje es fundamental, porque lo va a ayudar a aprender más, a ser parte de ese proceso de aprendizaje. Si yo prohíbo y le digo, no, acá vení, hoja, papel y pizarrón con tiza es lo que me falta. No. Creo que hay que cambiar mucho eso, y la transformación educativa apostó a eso. Pero la educación es clave en la seguridad, como vos me decías, porque el 50% de los presos que ingresan de las personas privadas de libertad son analfabetos. Y sin educación no hay oportunidades, no hay posibilidad de inserción social. No la hay. Es decir, lo fue antes, lo fue en la época que Tacuarembó. Mi padre me decía, Robert, yo no te voy a dejar plata porque no tengo, pero vos tenés que estudiar y te voy a dejar educación. Y yo con la educación, mira lo que llegué. Una gran familia, que quizás ahí también hay que trabajar y mucho, y educación. Y uno en la vida es lo que quiere ser. ¿El talón de Aquiles de este gobierno de coalición es la seguridad? Yo creo que la seguridad es un tema complejo. Nosotros recibimos, cuando llegamos al gobierno, la peor seguridad en la historia del Uruguay. A mí a veces me da gracia porque algún integrante del Frente Amplio pretende dar cátedra y decir, bueno, seguridad tienen que hacer esto, no han hecho esto, pero por favor. Digo, pero el Frente Amplio se tiene que callar la boca porque entregó la peor seguridad en la historia del Uruguay. Fueron un desastre en seguridad. Récord de homicidios, récord de rapiñas, de hurtos, de abigeato. O sea, se olvidaron, llegaron y liberaron 1000 presos y ahí comenzó la debacle. Y después no se animaban a reprimir porque la cuestión social, todo eso uno lo escuchó. Ahora llegan, tenemos situaciones problemáticas en seguridad, por supuesto, y pretenden enseñarnos o decirnos cómo actuar. Yo, por lo tanto, creo que acá no hay que ponerse en la posición buenos, malos, sí decir, por favor, miren lo que ustedes hicieron. Dicho eso, digo, la seguridad es un problema y hay que trabajar. ¿Qué es lo peor que a vos te puede pasar en tu profesión, en la vida? No reconocer el problema. Si vos no reconoces el problema, no vas a poder encontrar una solución. Yo digo, la seguridad es un problema y por eso creo que hay que ¿Este gobierno lo reconoció el problema? Digo porque ya sí. Van 3 ministros, ¿no? A ver. Bueno, lo de Larrañaga, obviamente, nadie... fue una pero después como que no prosperó. Hay un antes y un después de Larrañaga. No sé cómo lo ve usted. No, a ver, el cambio de este ministro actual, de Heber, fue un cambio vinculado a una coyuntura, ¿se acuerdan? El tema del pasaporte, Marcel, renuncia. Caso Penades en el claro, medio, entonces el que va a, entre comillas, brindar un apoyo. Entonces todo eso generó una situación donde se fue el ministro. Lo que sí digo es, la seguridad es una situación a atender, problemática, compleja. ¿Cómo es la eso, gente está preocupada. ¿Cómo es eso del comando general que usted plantea? Bueno, yo planteo generar un comando de seguridad integral en donde el propio presidente de la República esté al frente de la seguridad. Por eso yo le digo a la gente, si yo soy presidente de la República, voy a estar al frente de la seguridad, como estuve al frente de la educación. Es interesante eso, pero a ver, para mí un poco más. Vamos a ampliar el concepto. Este comando tiene que estar integrado. ¿Por qué yo digo comando de seguridad integral? Porque la seguridad es un tema integral. O sea que es como, es como un GACH. Bueno, podría ser como un GACH, con la gente que sabe de las distintas áreas y los más formados, los que están ahí. A ver, Ministerio del Interior, sí. Ministerio de Defensa, Ministerio de Desarrollo Social, Administración de los Servicios de Salud del Estado, Administración Nacional de Educación Pública, el Instituto del Niño y del Adolescente y el INISA. Yo creo que son actores claves que tienen que estar en una política integral. ¿Por qué? Porque la seguridad tiene 3 patas. La seguridad tiene la prevención, el atacar las causas de la inseguridad, que es el narcotráfico, que es la falta de educación, que es la falta de inclusión social, el tema del empleo, del trabajo, etcétera. Tiene el tema de la represión, que es fundamental. Yo no tengo duda que hay que regionalizar a la Fuerza Republicana. Y no tengo duda, y estamos sacando las cuentas, a ver cuántos efectivos más hay que poner en la Fuerza Republicana. Porque es una fuerza de choque, altamente profesional, que depende del Ministerio del Interior y tiene que estar en los lugares más complejos y en forma permanente para combatir el narcotráfico. No tengo duda, con todo el peso de la ley. Y la represión, sí, no tengo duda. También políticas complementarias. Vos fíjate que nosotros tenemos que mejorar el sistema carcelario, porque tenemos 15.000 presos, 15.000. Ustedes saben, yo le pregunto a la gente, ¿ustedes saben que somos
el 10º país en el mundo en cantidad de presos en relación a la cantidad de habitantes. Entonces, algo tenemos que hacer, o vamos a seguir encerrando y que se reproduzcan y salgan peor, y el 70% del que sale de la cárcel vuelve a delinquir. Entonces, tenemos que hacer una política en el establecimiento carcelario, como ahora que va a haber la primera UTU en un establecimiento carcelario, como la UDELAR que puso, porque hay que atender las adicciones, hay que atender la salud mental, hay que poner hábito de trabajo y hay que darle herramienta para la inserción. Si no tiene educación, si no sabe un oficio, sale y hoy a las 18 se inaugura ECOS, el primer centro entre el MIDES, el Ministerio del Interior, la educación, para cuando salen los liberados, que liberamos entre 23 y 26 presos por día, bueno, tengo un acompañamiento para su inserción social. Allanamiento nocturno, 100% militares a la calle. 100% de acuerdo con los allanamientos nocturnos, 100% de acuerdo. Miren, yo le digo a la gente, eso estaba previsto en la Constitución hace décadas atrás, porque la realidad era otra. Somos de los pocos países del mundo que no tenemos allanamiento nocturno. Decirle no al allanamiento nocturno es favorecer el narcotráfico. Y yo lo digo porque lo dice la gente que sabe. Es donde más se genera todo el mercado vinculado al narcotráfico. Entonces hay que permitirle a la policía, obviamente, con la justicia, con las garantías del caso. Pero además razonemos por esto. Yo le digo a la gente, permitimos y estamos de acuerdo con el allanamiento diurno, cuando toda la sociedad está funcionando. Y no estamos de acuerdo con el allanamiento nocturno, cuando toda la sociedad no está funcionando en su mayoría. Es de locos negarse. Es una herramienta más y que yo la comparto. ¿Y los militares en la calle? No, no estoy de acuerdo. Yo creo en la policía, creo que hay que profesionalizar a nuestra policía. Hablé de la Fuerza Republicana hace un rato. Los militares tienen otra función. Sí estoy de acuerdo que sigan haciendo lo que están haciendo. Severidad en las fronteras, terrestre, marítima, aérea, en la guardia perimetral de los establecimientos carcelarios, en donde no tienen esa tarea propia de la prevención vinculada al trato con el delincuente para el cual el militar no está formado. Pero, por ejemplo, para ir a la Guardia Republicana, muchos militares se pueden presentar, tener la formación e integrarla. Silvia, hacemos una pausa, ¿le parece? Muy bien. Continuamos charlando de ideas programáticas. Tanda y ya regresamos. Hace años que en Canelones levantamos las banderas de hacer las cosas bien. Y una de ellas es la de hacer más obras que nos unen y nos motivan a seguir construyendo entre todos un futuro mejor. Canelones no para de crecer. Y gracias a su gente y su compromiso, somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Y vamos a hablar evidentemente de trabajo y de economía. Hay algo que me quedó así en el tintero y es interesante lo que usted dice. Hoy, evidentemente, muchas veces el trabajo va de la mano con una formación. Le hago un caso concreto. Corredor Ruta 101. Logística de un lado y del otro. Química farmacéutica, sin ir más lejos. Muy poca gente de Nicolich trabaja en esos laboratorios. Sin embargo, el sueldo no es para nada despreciable. Un auxiliar de laboratorio arriba de los 30 a 35 mil pesos. ¿Cómo se llega a esa gente? Con formación, con capacitación, que hoy lamentablemente mucha gente no tiene. Vos sabés que nosotros tenemos en el entorno de 1.400.000 uruguayos mayores de 29 años que no tiene bachillerato terminado. Es un problema. Es un problema no tener la educación. ¿Y cómo se revierte? Bueno, se revierte haciendo cosas como la que hicimos nosotros. Yendo a buscar al que le quedaban algunas materias, poniéndole tutoría y acompañándolo a dar el examen. Porque quien no tiene bachillerato no puede continuar formándose en formaciones que esa industria requiere.
ya sea la de logística, ya sea la de farmacéutica. Un ejemplo le di, pero mire que no, hay varios, por supuesto, ¿no? Tecnología. Bueno, hoy para trabajar en el campo totalmente. Se necesita conocimiento básico de computación. Totalmente, me lo decía el otro día un productor. Mirá, el otro día hablaba con un peón vinculado a un establecimiento ya hace tiempo, donde él me decía una cosa que es cierta. La tecnología le lleva a que él ya no tiene que salir a recorrer el campo, pero se formó y el capataz y el dueño de la estancia lo formaron, lo acompañaron, para que él ahora maneje el dron. Entonces él, como nadie, puede entender las imágenes que el propio dron le trae, una vez que sabe manejar el dron y recorre el campo sin salir, tiene mejores condiciones de trabajo y no pierde el trabajo, pero se formó y se capacitó. Y lo mismo sucede en el área tecnológica, donde tenemos desempleo cero y donde perdemos oportunidades de tener mayores emprendimientos e inversiones aquí porque no tenemos mano de obra. El otro día estuve hablando con un referente del área y una empresa que quería venir a instalarse también en esta zona que tú mencionas, necesitaba un número más de 100 y algo, 200, ya no, me olvidé, de programadores y no los tenemos. Entonces, por eso la transformación educativa está formando en programación a los estudiantes de bachillerato, porque hay que dar las herramientas y hay que mejorar una cosa. Hay mucha gente también en la UTEC o en la propia UTU que quiere estudiar, nosotros ampliamos mucho el cupo, pero hay que seguir trabajando en eso y no tiene cupo. Es decir, hay 400 inscriptos para 100 lugares. Entonces, también en eso hay que invertir mucho y en reconvertir. ¿Cómo estamos en ese concepto de que la educación siempre respaldó más al bachillerato o al liceo que a la UTU? La UTU siempre fue la cenicienta, no se expandió o no se invirtió o capitalizó lo suficiente. Y además, ¿qué respuesta hay cuando la oposición dice dónde quedaron los liceos que prometieron? Bueno, a ver, nosotros llegamos a este gobierno y había 7 liceos de tiempo completo. 7. Este gobierno va a terminar con más de 60 liceos de tiempo completo. Y no corre lo que viene a decir, pero había liceos de tiempo extendido, pero había centros educativos asociados. No, paren, que no es lo mismo. Un centro educativo de tiempo completo es un liceo o una UTU de 8 horas, con 3 comidas para todos los estudiantes, con acompañamiento, con nuevas figuras, con nuevas metodologías, con horas extraordinarias de coordinación, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevas figuras educativas que acompañan a los estudiantes, con talleres optativos para los estudiantes, obligatorios, no optativos que va si quiero, si no quiero no voy. Eso es tiempo completo. Eso está dando muchos mejores resultados. Reitero, había 7. Van a haber más de 60 cuando termine este gobierno. En 4 años, 5 con 2 de pandemia y con la crisis que sufrimos vinculada a la sequía. Entonces, yo les digo, miren, nosotros además siempre dijimos que los 136 liceos iban a ser en más de un periodo de gobierno. Estamos cumpliendo. Lo que les duele a muchos es que lo que algunos no hicieron en 15 años con bonanza económica, nosotros con muchas dificultades lo hayamos podido hacer mucho mejor en tan poco tiempo. UTU. Y le preguntaba sobre... Bueno, los bachilleratos, hemos fortalecido mucho los bachilleratos tecnológicos, una reforma liderada por el profesor Germán Rama, que ha sido muy buena, que por suerte se mantuvo. Entre las cosas que el Frente Amplio desmanteló en educación, a partir del 2005, cuando asumió el gobierno, por suerte no desmanteló los bachilleratos tecnológicos. Nosotros los hemos potenciado. Tenemos muchos bachilleratos ahora, estamos haciendo una cosa que es trascendental para la vida de los chiquilines, que es que pueden pasar de secundaria a UTU sin perder un año. Pueden avanzar, si cambian de opción, hacen lo que era cuarto, que ahora es primero, si cambian de opción pueden avanzar y navegar entre una orientación y otra, como pasa en el mundo, está pasando acá. Y la UTU muy potenciada, acá en Canelones tenemos una cantidad de UTUs nueva, una cantidad de oferta educativa de UTU en Canelones nueva, en el Pinar, en la Costa Parque de Oro, del Plata, Parque del Plata, Barros Blancos, Barros Blancos, se viene tiempo completo en Barros Blancos, o sea, tenemos muchas cosas buenas. Yo me río porque, sin cassette, se lo voy a preguntar, Silvio, porque yo recuerdo haberlo entrevistado cuando era candidato a representar a los profesores, ¿no? Hace ya unos cuantos años que nos conocemos. ¿El político uruguayo tiene ese concepto refundacional? ¿Llego yo y esto tiene que cambiar o puede dejar algunos aspectos? A ver, si cambia el gobierno, ¿a usted qué le gustaría que perdurara de la educación? Mire que se lo he planteado a precandidato Frente Amplista aquí y no me han dicho de eliminar la transformación educativa. Sí, vinieron con aquello de abrir la discusión para no hacer nada. Bueno, no lo sé.
Eso ya, pero darle mayor participación a los profesores y qué sé yo. La pregunta es, ¿a usted qué le gustaría que perdurara? Yo quiero decir que los profesores tuvieron mucha participación en la transformación, hubo asambleas técnico-docentes como nunca. El problema es lo que recibíamos en las ATD, de las ATD de secundaria. De primaria vinieron aportes formidables de la ATD de primaria, pero de la ATD de secundaria, por ejemplo, cualquier cosa. O sea, participó mucho más ADEMU o ADES que FENAPES. A ver, hablando de gremios. A ver, yo digo, la Asamblea Técnico-Docente de primaria, que está muy vinculada a la Federación Uruguaya de Magisterio, produjo mucho y bueno. La verdad que hay que reconocerlo. La Asamblea Técnico-Docente de secundaria, vinculada a FENAPE, eslóganes en contra de la educación, la mercantilización, la subordinación al mundo del trabajo, lo que ya venimos escuchando de toda una vida, pero no aporte concreto, vinculada a esta transformación. Más allá de decir, no estamos de acuerdo con las competencias, etcétera, todas esas cuestiones que siempre dijeron. Entonces, ha habido participación mucha. Yo lo que digo de la transformación educativa es que nosotros estamos en riesgo porque yo conozco el mundo educativo, he participado, sé cómo se manejan las cosas en la interna. Durante los tiempos anteriores, cuando yo era consejero, me di cuenta de ello y por eso resolví meterme al mundo político, porque me di cuenta que para cambiar la educación había que cambiar el gobierno. Cambiamos el gobierno y estamos cambiando para bien la educación. Yo creo que estamos en riesgo si el gobierno cambia, porque ya lo han anunciado algunos precandidatos. Yamandu Orsi dijo que iba a derogar la LUC y que iba a volver a poner los sindicatos en el gobierno de la educación. Y yo les quiero decir, los representantes de los docentes están en el CODICEN. Yo creo que en los otros subsistemas no tienen que estar. El Partido Socialista, que respalda a COSE, dijo que si llega al gobierno va a dejar sin efecto la transformación educativa. Y todo eso después se transforma en luchas internas, que yo las conozco, que trancan y obstaculizan todo. Y en el cogobierno con los sindicatos. Lo viví, no me lo contó nadie, lo viví. Entonces ese es el riesgo que tenemos. Por eso yo estoy acá. Pues estoy trabajando para que la transformación educativa continúe y ayudando a que el gobierno continúe y, a su vez, desarrollar otro conjunto de transformaciones en áreas clave, como la que tú dijiste, ¿no? Economía, Silva. ¿Qué hay que hacer en este país? Creo que nosotros hemos tenido una política económica que está mostrando sus resultados. Fíjense que muchos de los que ahora hablan en tiempos de bonanza y de crecimiento entregaron a este país un desastre con un déficit estructural del 4.5. Nosotros ahora finalizamos el 2023 con un déficit estructural que nos llega a 3 puntos. Quiere decir que las cuentas se están arreglando. A su vez, ha habido mayor inversión en políticas sociales, ha habido una inversión histórica en infraestructura, ha habido inversión en varias áreas vinculadas al quehacer nacional. La educación es uno, ¿no? La educación, no hubo recorte en la educación, lo que hubo fue más inversión. Entonces, lo que le digo a la gente es, nosotros tenemos que continuar con esta senda económica, pero apuntalar fuertemente el crecimiento. Y cuando tengamos mayor crecimiento hay que invertir mucho más en políticas sociales. ¿Qué digo con políticas sociales? Primera infancia. A mí me desvela el tema de la primera infancia. De los niños menores de 6 años que están en situación de pobreza casi del 20%. Y que ese 20% de niños de 6 años en situación de pobreza, el 89% está a cargo de mujeres solas. El otro día conocí varios casos y tenemos que trabajar para darle a esas mujeres, para que en definitiva derramen esos menores, apoyo en salud, apoyo en vivienda, apoyo en capacitación para que tengan trabajo. Tenemos que tener mucho más CAIF, mucho más escuela de tiempo completo, mucho más. Falta, pero se ha hecho y mucho, y hay que seguir avanzando en ello. Y luego lo otro que creo que tenemos que invertir más, mejorando el crecimiento, es el tema del tiempo completo. Soy un convencido, más liceos, más UTU de tiempo completo para los sectores más vulnerables. Los resultados nos demuestran que hay un antes y un después. Silva, última pausa y Muy ya bien. regresamos con la recta final. Enseguida volvemos.
Hace años que en Canelones levantamos la bandera de hacer las cosas bien y una de las más importantes es la de más limpieza. Y hoy, entre otros logros, somos el departamento que más recicla. Canelones también crece gracias a su gente y su compromiso. Por eso, somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Último segmento, y usted sabe, Silva, que ayer tomaba contacto con una noticia acerca de que vamos a tener elecciones nacionales con varias consultas populares, sí, o plebiscitos, o referéndum, como usted quiera mencionar. Uno de ellos tiene que ver, y seguramente es un hecho que salga por la cantidad de firmas, la reforma jubilatoria. ¿Tiene una posición al respecto? Absolutamente en contra. Acá se le está mintiendo a la gente, o por lo menos, más que mintiendo, ocultando el trasfondo de este terrible plebiscito que el PIT-CNT y el Frente Amplio, el Partido Comunista y algún otro que lo acompaña, está poniendo a consideración. Miren, cuando ustedes vengan y le escuchen y digan, ¿quiere jubilarse a los 60? La mayoría va a decir, sí, claro que quiero jubilarme a los 60. ¿Usted quiere tener una jubilación que sea el salario mínimo? Sí, claro, firmo. ¿Está? Lo que no están diciendo son las consecuencias de esta nefasta decisión. Pues yo lo primero que le preguntaría a los partidos del Frente Amplio, o al Frente Amplio que está propiciando esto, con Carolina Cose al frente como precandidata, tuvieron 15 años en el gobierno, 15, con mayoría absoluta parlamentaria, total. Ni se les ocurrió tocar la SAFAP. Les dieron para adelante y generaron mucho más posibilidades de inversión. No tocaron la SAFAP. Pues ahora se suman a esta campaña para derogar la SAFAP. ¿Saben lo que es derogar la SAFAP? Es meterle la mano en el bolsillo tuyo, de todos los trabajadores y los míos. ¿Qué va a pasar con el ahorro que yo he generado durante todo este tiempo que he trabajado? ¿Qué va a pasar con los ahorros de los trabajadores? ¿Cómo se van a repartir? ¿Quién los va a administrar? ¿Van a respetar lo que yo ahorré? ¿O va a ser una distribución y para todos, indistinta? ¿Cuál va a ser el criterio? ¿Quién va a estar a cargo de la administración de los ahorros de los trabajadores? Pero lo que es peor, que es el quiebre de este país, y yo lo digo con claridad porque yo he hablado con gente de este tema porque a mí me preocupa mucho, es el quiebre, son $1.000 millones extraordinarios que vamos a precisar para bancar esta aventura, porque hacen absolutamente inviable el sistema de jubilaciones de este país. ¿De dónde vamos a sacar los $1.000 millones que precisamos para bancar todo esto que el PIT-CNT y el Partido Comunista quieren hacer? De nosotros. Porque si hay algo que el Frente Amplio se especializa es llegar al gobierno y poner impuestos. Porque no nos olvidemos del IRPF, no nos olvidemos del IAS. Todo eso, ¿quién puso? El Frente Amplio cuando llegó. Y yo le pregunto a la gente, entre ese enorme aumento de la carga tributaria que el país ha tenido, en los gobiernos departamentales, acá en Canelones, es impresionante el aumento de las contribuciones inmobiliarias y de todo. Cuando uno lo ve en servicios en beneficio de la gente, no lo percibe realmente. Entonces, absolutamente en contra del plebiscito de la reforma previsional. Creo que hacen inviable el sistema, nos condenan como país, le meten la mano en el bolsillo del trabajador y además condenan a las futuras generaciones. Este gobierno de coalición tampoco el IRPF y el IAS lo tocó, ¿no? Ah, no, pero lo bajamos, a partir de enero de este año. No. La política tributaria escuchame, no lo retiró. Pero ¿y cómo vas a retirar? ¿Cómo vas a retirar con todo el gasto estructural comprometido? Yo creo que hay que direccionar mejor el gasto e iniciar un proceso paulatino de baja como inició este gobierno. ¿Y hay margen para hacerlo? Bueno, ya este gobierno lo hizo. $150 millones entre baja de IRPF que benefició a decenas de miles de trabajadores, baja de IAS que benefició algo así como 30 a 40 mil jubilados, y apoyo a la pequeña y mediana empresa con el IMEVA y otros impuestos que fueron en definitiva beneficiados por ello. $150 millones. Yo creo que hay que seguir en la línea de lo que hizo este gobierno, bajando impuestos. La gente quiere menos impuestos. Yamandu Orsi dejó entrever que van a poner más. Entonces, ¿yo saben por qué lo digo? Miren. ¿Y usted qué va a hacer con la política? Yo creo que la gente no precisa más, no soporta fiscal. Más impuestos. La gente no soporta. Yo creo que hay que seguir con el tema de la reducción impositiva. ¿Y sabes qué es lo que hay que hacer también? Pero se puede, porque está bien, en esta época todos los políticos dicen que sí, Silva, pero después es lo que usted acaba de mencionar. Va la estructura
y dice, bueno, pero tengo que poner tanto en educación, tengo que poner tanto en seguridad, tengo que poner tanto y... Lo que hay que hacer es un presupuesto en base cero y sentarse a mirar cada entidad pública qué hace y qué gasta para hacer lo que tiene que hacer. Yo lo hice en la ANEP. En la ANEP nos sentamos así. Y muchas cosas me quedó pendiente que no podía hacer. ¿Qué, por ejemplo? Yo creo, y lo digo francamente porque soy docente, hay un tema con las licencias médicas. Y ahí hay dos involucrados. Estamos todos de acuerdo que este va a ser el titular de la nota, ¿no? No, pero hay un tema, pero yo lo digo, lo digo como docente. Porque vio que COFE está de punta. Y el gobierno cedió, porque el gobierno no instaló lo que iba a instalar. ¿Por qué no lo instaló? Yo digo la verdad, creo que la mayoría de los funcionarios gozan de la licencia médica correctamente. Pero hay un grupo que todos sabemos, a ver, yo hablo de donde trabajo, yo soy docente. Yo le pregunto a la gente, a los padres, ¿tengo razón en lo que estoy diciendo o no tengo razón en el tema de las licencias? Hablo con directores, pero no solo docentes, auxiliares. Entonces ese es un tema que hay que apoyar al que tiene derecho a gozar la licencia legítima y bien, y administrar mejor aquellos casos de eventuales abusos que puedan existir. Y un acompañamiento también para prevenir, para ayudar en el tema de muchas veces a los docentes que están muy complejizados por la propia situación en los contextos que tienen que desarrollar. La medicina preventiva, el acompañamiento, todo eso para evitar licencias, muchas veces, la enorme mayoría, como dije, justificadas, pero eso es lo que hay que hacer. Lo mismo con la adquisición de insumos, la compra, la descentralización. ¿Hubo abuso de licencias en ANEP? Bueno, hay algunos... ¿O en la enseñanza en general? Bueno, ¿hubo abuso? Yo creo que la educación tiene, si nosotros sacamos la cuenta, solo en licencias en general docentes tiene un 9 y algo % de su presupuesto, o sea que estamos hablando de unos 200 millones de dólares que están destinados al pago de esas licencias. Entonces, yo creo que es un tema que por lo pronto uno tiene que trabajar, pero reitero, en beneficio de la enorme mayoría que no abusa del sistema. 200 millones cubren licencias médicas en la educación en este país. Sí, 200 millones de dólares por año. Es así. En su momento lo trabajamos, creamos una dirección de salud, estamos interviniendo en muchos casos, está la ANEP interviniendo, pero yo ya no estoy más ahí, porque es un tema a trabajar. Lo mismo el tema de inversiones, el tema de infraestructura, hicimos protocolos. O sea, ¿yo por qué hablo de esto de la educación? Yo ahora me estoy postulando para hacer para todo el gobierno, pero yo le puedo contar a la gente lo que hice en el organismo público más grande de este país, que es la ANEP, con un presupuesto de 2.400 millones de dólares por año, con 2.790 centros que hablen todos los días, 700.000 usuarios y 66.000 trabajadores. Entonces, hay mucha cosa que se puede ordenar, sistematizar y optimizar el uso de recursos. Estoy convencido, y si eso se hace en el Estado, nosotros podemos, con los propios recursos que tenemos, invertirlos mejor e iniciar un proceso de rebajas tributarias. ¿Sin pisar callos? Bueno, algunos se va a pisar. ¿Y el enfrentamiento con los sindicatos? Porque se enfrentó en todo caso en un sindicato estando en la educación, pero aquí se va a enfrentar a todos. Yo creo que no nos vamos a ver, lo que hay que hacer es dialogar, y como yo digo, uno tiene que saber el lugar que ocupa. Acá tú sos el periodista, yo soy el entrevistado. Si yo me pongo a interrogarte a vos y a cuestionarte, bueno, si paré un poquito, que el periodista soy yo. Entonces, en una relación con distintas entidades, y en este caso entre gobernantes y representantes de los trabajadores sindicalizados, hay que saber el lugar que ocupa cada uno en la mesa. Yo me encargué mucho tiempo de poner las cosas en su sitio. Es decir, bueno, ustedes pueden plantear esto, yo voy a tomar, vamos a analizar con el colegiado que integro la propuesta y vamos a ver qué resolvemos. Pero no corresolvemos, no cogobernamos, que ese es el problema. Y así como lo digo de sindicatos, lo digo también de otros intereses que existen, corporativos de otra naturaleza, ¿verdad? Que hay que trabajarlos a nivel gubernamental. Sabemos que hay temas que hay que trabajarlos en distintas áreas para mejorar y optimizar el uso de recursos públicos. Otro de los posibles referéndum tiene que ver con una deuda justa. ¿Qué le parece ese planteo, Silva? Yo creo que hay que atender la situación de ese millón de uruguayos. Están legisladores nuestros trabajando. Yo creo que la solución tiene que ser legislativa, no constitucional, porque realmente nosotros no podemos seguir cargando la Constitución con cosas propias que necesitan, con el cambio que se genera en una sociedad en permanente transformación, reforma. Ustedes vieron que para cambiar la Constitución hay que hacer un arduo trabajo, no es así nomás.
Y está bien que así sea. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es lo que se está estudiando en el Parlamento, yo ya hablé con diputados, es atender la situación de personas que están, en el clearing, para que nos entiendan todos, que tienen deudas que no pudieron asumir, y también aquellas situaciones donde puede haber abuso, la llamada usura, que hay que controlarlo muchísimo, y estoy convencido que con una buena ley como la que se está trabajando se va a atender. ¿Qué hay que hacer para que el Partido Colorado tenga chance de definir conjuntamente con el Frente Amplio o en este caso de liderar la coalición de gobierno? ¿Y por qué, Silva, usted hablaba hoy de que le crea a los politólogos, a las encuestadoras, hablan de un cabeza a cabeza Partido Nacional y Frente Amplio? ¿Qué pasa con el Partido Colorado? ¿No existe? No, existimos, por algo estoy acá, pero yo creo que hay que tener 3 cosas que son fundamentales y claves. 1, proyecto, hoja de ruta, saber a dónde uno va. Yo tengo que venir acá a decirle a la gente, decirle, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Eso es fundamental que ustedes nos exijan, nos tienen que exigir. Pero usted, ¿cómo lo va a hacer? Vos me preguntaste, ¿vale? Bueno, ¿y cómo? ¿Y cómo se hace? Y yo te puse algunos ejemplos prácticos de cosas que hay que hacer. Luego, tener un gran equipo. Se terminó el tiempo de los todólogos, como decía Montacuarembó. Se terminó el tiempo de que yo sé todo y me hago cargo de todo. Abro paréntesis. ¿Usted es de los precandidatos Colorado el que mayor experiencia de gestión tiene? Yo tengo, yo no me... Sin miedo, sin miedo. No, yo tengo una gran experiencia por lo que me ha tocado vivir en la educación y en los tiempos que me tocó administrar el organismo público de este país. ¿Eso es un plus ante el resto de los candidatos? Yo creo que sí, yo no tengo duda que es un plus. Porque además, y es lo tercero, hay que tener equipo, hay que trabajar en equipo, no solo del partido, sino ampliarlo, hay que tener firmeza en la toma de decisiones y saber que cuando uno llega al cargo de gobierno, llega para que las cosas sucedan, que es lo que pasó en educación. Ustedes podrán encontrar en educación los que están a favor, los que están en contra, lo que más o menos, pero nadie deja de reconocer que la educación se movió en este país. Entonces nosotros logramos eso y yo ahora lo quiero hacer para el país. Tengo proyecto, tenemos equipo y tenemos firmeza y convicción para tomar las decisiones que hay que tomar. ¿El Partido Colorado fue el más leal, el socio más leal de la coalición? No tengo duda. No tengo duda que fuimos los más leales en la conducción de ¿Y fue recíproco el gobierno nacional o el resto de la coalición? ¿Fue leal con el Partido Colorado? A ver, siempre uno con el diario El Lunes puede decir las cosas las podríamos haber hecho mejor. Yo me metí en la política ahora, por lo tanto yo no voy a juzgar la actuación de nadie y estoy muy conforme con lo que en particular mi sector ha hecho. Tenemos un canario que ha coordinado y sigue coordinando el sector Ciudadanos, que ha tenido una función importante, incluso como es Adrián Peña en el Ministerio de Ambiente y en distintas funciones, o sea que estoy muy conforme con lo hecho. Ahora, en perspectiva, yo te digo una cosa, para la próxima coalición de gobierno, vamos a institucionalizarla. Vamos a poner un órgano que coordine, articule, que prevenga, que sea proactivo, que verifique el grado de cumplimiento de las distintas cosas que nos fuimos comprometiendo. Y yo, como presidente, creo, para el cargo que me postulo, que el Consejo de Ministros tiene que funcionar mucho más, con rigurosidad y regularidad, porque es muy importante, porque en el Consejo de Ministros están los distintos partidos que integran la coalición. Silva, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos y la invitación a todos que nos acompañen en el próximo 30 de junio. Queremos liderar el Partido Colorado en las elecciones nacionales. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Una noche más, será hasta la próxima. Que pasen bien. Chao.